La pasión cognoscitiva lleva, pues, a Gada de la objetividad del mundo a su propia subjetividad exasperada. Y esto, para un hombre que no se ama a sí mismo, antes bien se detesta, es una tortura espantosa, como se ilustra abundantemente en su novela El aprendizaje del dolor. En este libro, Gada estalla en una invectiva furiosa contra el pronombre yo, más aún contra todos los pronombres, parásitos del pensamiento. El yo, el más asqueroso de todos los pronombres. Los pronombres son los piojos del pensamiento. Cuando el pensamiento tiene piojos, se rasca como todos los que tienen piojos, y en las uñas entonces se encuentran los pronombres personales. Si la escritura de Gada se define por esta tensión entre exactitud racional y deformación frenética como componentes fundamentales de todo proceso cognoscitivo, en los mismos años otro escritor de formación técnico-científica y filosófica, también ingeniero, Robert Musil, expresaba la tensión entre exactitud matemática y aproximación a los acontecimientos humanos mediante una escritura totalmente distinta, fluida, irónica, controlada. Una matemática de las soluciones singulares. Este era el sueño de Musil. Pero Ulrich había estado a punto de decir otra cosa, una alusión a los problemas matemáticos que no admiten una solución general, sino más bien soluciones parciales cuya combinación permite aproximarse a una solución general. Hubiera podido añadir que el problema de la vida humana también le parecía de este tipo, lo que llama una época, sin saber si con ello debe entenderse siglos, milenios o el breve lapso que separa al escolar del abuelo. Ese amplio y libre río de situaciones sería entonces una sucesión desordenada de soluciones insuficientes e individualmente equivocadas, de las que solo podía resultar una solución de conjunto exacta cuando la humanidad fuera capaz de asumirlas todas. En el tranvía que lo llevaba a su casa siguió pensando. El hombre sin atributos, volumen 1, parte 2, capítulo 83. Para Musil el conocimiento es conciencia de lo inconciliable de dos polaridades contrapuestas, la que llama unas veces exactitud, otras matemática, otras espíritu puro, otras directamente mentalidad militar, y otra que llama unas veces alma, otras irracionalidad, otras humanidad, otras caos. Todo lo que sabe o lo que piensa lo deposita en un libro enciclopédico tratando de mantener su forma de novela, pero la estructura de la obra cambia continuamente, se le deshace entre las manos de manera que no solo no consigue terminarla, sino ni siquiera decidir cuáles deberían ser sus líneas generales para contener dentro de contornos precisos la enorme masa de materiales. En una comparación entre los dos escritores ingenieros, Gada, para quien comprender era dejarse envolver en la red de las relaciones, y Musil, que da la impresión de entender siempre todo en la multiplicidad de los códigos y de los niveles sin dejarse envolver jamás, se ha de tomar nota también de este dato común a ambos, la incapacidad para concluir. Tampoco Proust consigue ver terminada su novela enciclopédica, pero no por falta de un plan, por cierto, dado de que la idea de la recherche nace toda al mismo tiempo, comienzo, fin y líneas generales, sino porque la obra va espesándose y dilatándose desde dentro en virtud de su propio sistema vital. La red que vincula todas las cosas es también el tema de Proust. Pero en Proust esta red está hecha de puntos espacio-temporales, ocupados sucesivamente por cada ser, lo que implica una multiplicación infinita de las dimensiones del espacio y del tiempo. El mundo se dilata hasta resultar inasible, y para Proust el conocimiento pasa a través del padecimiento de esta inasibilidad. En este sentido, los celos que el narrador siente hacia Albertine son una típica experiencia del conocimiento. Y comprendida la imposibilidad con que se estrella el amor, nos imaginamos que tiene por objeto un ser que puede estar acostado ante nosotros, encerrado en un cuerpo. ¡Ay! Es la prolongación de ese ser a todos los puntos del espacio y del tiempo que ese ser ha ocupado y ocupará. Si no poseemos su contacto con tal lugar, con tal hora, no poseemos a ese ser. Ahora bien, no podemos llegar a todos esos puntos. Si por lo menos nos lo señalaran, acaso podríamos llegar hasta ellos, pero andamos a tientas y no los encontramos. De aquí la desconfianza, los celos, las persecuciones. Perdemos un tiempo precioso en una pista absurda y pasamos sin sospecharlo al lado de la verdadera. Este pasaje está en la página de La Prisonnière et Pléiade 3, página 100.
donde se habla de las divinidades irascibles que gobiernan los teléfonos. Pocas páginas después asistimos a las primeras exhibiciones de los aeroplanos, así como en el volumen precedente habíamos visto la sustitución de los carruajes por los automóviles, que cambió la relación del espacio con el tiempo. Por tanto que digo esto para demostrar que Proust, en cuanto a conocimientos tecnológicos, no tiene nada que envidiar a los dos escritores ingenieros que cité antes. El advenimiento de la modernidad tecnológica que vemos perfilarse poco a poco en la Recherche no solo forma parte del color del tiempo, sino de la forma misma de la obra, de su razón interna, de su ansia de agotar la multiplicidad de lo escribible en la brevedad de la vida que se consume. En mi primera conferencia partí de los poemas de Lucrecio y de Ovidio y del modelo de un sistema de infinitas relaciones de todo con todo que se encuentra en esos dos libros tan diferentes. En esta conferencia creo que las referencias a las literaturas del pasado se pueden reducir al mínimo, a lo que basta para demostrar cómo en nuestra época la literatura ha llegado a hacerse cargo de esa antigua ambición de representar la multiplicidad de las relaciones en acto y en potencia. La excesiva ambición de propósitos puede ser reprobable en muchos campos de actividad, no en literatura. La literatura solo vive si se propone objetivos desmesurados, incluso más allá de toda posibilidad de realización. La literatura seguirá teniendo una función únicamente si poetas y escritores se proponen empresas que ningún otro osa imaginar. Desde que la ciencia desconfía de las explicaciones generales y de las soluciones que no sean sectoriales y especializadas, el gran desafío de la literatura es poder entretejer los diversos saberes y los diversos códigos en una visión plural, facetada del mundo. Un escritor que sin duda no ponía límites a la ambición de los propios proyectos era Goethe, quien en 1780 confía a Charlotte Bronstein que está proyectando una novela sobre el universo. Poco sabemos de la forma que pensaba dar a esa idea, pero el haber escogido la novela como forma literaria capaz de contener el universo entero es ya un hecho cargado de futuro. Aproximadamente en los mismos años, Lindbergh escribía: "Creo que un poema sobre el espacio vacío podría ser sublime. El universo y el vacío. Volveré a estos dos términos entre los cuales vemos oscilar el punto de llegada de la literatura y que a menudo tienden a identificarse". He hallado las citas de Goethe y de Lindbergh en el fascinante libro de Hans Blumenberg, Die Lebensweise der Welt, en cuyos últimos capítulos el autor sigue la historia de esta ambición, desde Novalis, que se propone escribir un libro absoluto visto ya como una enciclopedística, ya como una Biblia, hasta Humboldt, que con Cosmos lleva a buen fin su proyecto de una descripción del universo físico. El capítulo de Blumenberg que más me interesa en relación con mi tema es el titulado El libro vacío del mundo, dedicado a Mallarmé y a Flaubert. Siempre me fascinó el hecho de que Mallarmé, que en sus versos había logrado dar a la nada una incomparable forma cristalina, hubiese dedicado los últimos años de su vida al proyecto de un libro absoluto como fin último del universo, misterioso trabajo cuyas huellas destruyó enteramente. Igualmente me fascina pensar que Flaubert, que había escrito a Louise Colette el 16 de enero de 1852, lo que quería hacer es un libro sobre nada. Dedicara los últimos 10 años de su vida a la novela más enciclopédica que jamás se haya escrito, Beauvoir y Pécuchet. Beauvoir y Pécuchet es el verdadero fundador de la estirpe de las novelas que esta tarde examino. Aunque el patético e hilarante recorrido del saber universal realizado por los dos Quijotes del cientificismo decimonónico se presente como una sucesión de naufragios. Para los dos cándidos autodidactas cada libro abre un mundo, pero son mundos que se excluyen mutuamente, o que con sus contradicciones destruyen toda posibilidad de certeza. Por mucha buena voluntad que pongan, los dos copistas carecen de esa especie de gracia subjetiva que permite adecuar las nociones al uso que se les quiere dar o al placer gratuito de que ellas se quiera extraer, don que en suma no se aprende en los libros. ¿Cómo se ha de entender el final de la inconclusa novela con la renuncia de Beauvoir y Pécuchet a comprender el mundo, su resignación al destino de copistas, su decisión de dedicarse a copiar los libros de la Biblioteca Universal?
Hemos de concluir que en la experiencia de Woodward y Pecuchet, enciclopedia y nada se equivalen. Pero detrás de los personajes está Flaubert, que para alimentar sus aventuras capítulo por capítulo, tiene que construirse una competencia en cada rama del saber, edificar una ciencia que los dos héroes puedan destruir. Para eso lee manuales de agricultura y horticultura, de química, anatomía, medicina y geología. En una carta de agosto de 1873 dice que ha leído con este objeto tomando notas, 194 volúmenes. En junio de 1874 esta cifra ya ha subido a 294. 5 años más tarde puede anunciar a sola: he terminado mis lecturas y no vuelvo a abrir un libro hasta terminar mi novela. Pero en la correspondencia de poco después lo encontramos metido en lecturas eclesiásticas. A continuación pasa a ocuparse de pedagogía, y esta disciplina le obliga a reabrir un abanico de ciencias de lo más dispares. En enero de 1880 escribe: ¿sabe usted a cuánto llegan los volúmenes que he tenido que absorber para mis dos hombrecitos? A más de 1500. La epopeya enciclopédica de los dos autodidactas es, pues, doublé por una titánica empresa paralela, cumplida en la realidad. Flaubert en persona es quien se transforma en una enciclopedia universal, asimilando con pasión no menor que la de sus héroes todo el saber que ellos tratan de apropiarse y todo el saber del que quedarán excluidos. Tanto esfuerzo para demostrar la vanidad del saber tal como la usan los autodidactas. De la falta de método en las ciencias, es el subtítulo que Flaubert quería poner a la novela, carta del 16 de diciembre de 1879. O para demostrar la vanidad del saber Turcourt. Un novelista enciclopédico de un siglo después, Raymond Queneau, escribió un ensayo para defender a los dos héroes de las acusaciones de Bézier, su maldición de estar prendados del absoluto y no admitir ni las contradicciones ni la duda, y para defender a Flaubert de la definición simplista de adversario de la ciencia. Dice Queneau: Flaubert está por la ciencia en la precisa medida en que ésta es escéptica, metódica, prudente, humana. Le horrorizan los dogmáticos, los metafísicos, los filósofos. El escepticismo de Flaubert, junto con su curiosidad infinita por el saber humano acumulado a lo largo de los siglos, son las cualidades que harán suyas los más grandes escritores del siglo XX. Pero en el caso de ellos, yo hablaría de escepticismo activo, de sentido del juego y de un obstinarse como apuesta en establecer relaciones entre los discursos, los métodos, los niveles. El conocimiento como multiplicidad es el hilo que une las obras mayores, tanto de lo que se ha llamado modernismo como del llamado postmodern, un hilo que más allá de todas las etiquetas quisiera que continuase desenvolviéndose en el próximo milenio.